Hola amigos, saludos a todos los suscriptores del canal y a todos aquellos que nos visitan. Si no son suscriptores aún, háganlo para seguir de cerca las charlas, las entrevistas y las reflexiones que hacemos en este podcast. Hoy vamos a hablar de Hispanoamérica, hoy vamos a hablar de Venezuela, vamos a hablar de Cuba y vamos a hablar de cómo están las cosas realmente. Y para ello, hoy tengo conmigo a Adaís Casares, que es una comunicadora, una creadora de contenido político y a la cual agradezco mucho que hoy esté aquí conmigo. Adaís, muchas gracias por estar hoy aquí compartiendo un rato. Muchísimas gracias a ti, Alex, sobre todo por dar este espacio para hablar de Venezuela. Los venezolanos apreciamos muchísimo eso y jamás nos negamos a hablar de nuestro país, de la situación tan peculiar y de esa realidad lejana para muchos, pero que nosotros conocemos de cerca. Yo he querido, he invitado a Dais y que tan amablemente ha aceptado la invitación por una razón y es que ustedes saben que hace relativamente poco tiempo los Estados Unidos bueno, se llevaron a Maduro de Venezuela, el régimen sigue ahí, aquí en la sociedad de fuera de Venezuela, todo lo que es España, Europa, aquí rápidamente un lado de la sociedad, bueno lo celebró la libertad para los venezolanos, otra parte de la sociedad, y saben ustedes que estamos muy polarizados, pues esto es otra muestra más del imperialismo norteamericano, actuación unilateral, en fin, ustedes saben. Adai, ¿cuál es la situación real ahora mismo en Venezuela? Aquí hay algo muy importante y estoy tratando de hacer algo que no hago habitualmente, pero lo voy a hacer en esta oportunidad, que es tomar ciertos apuntes, porque como el tema de Venezuela es tan extenso, pasamos de un punto A un punto M sin darnos cuenta. Sí, tú sabes que ahora Entonces, mismo casi cualquier tema es así en las sociedades actuales. porque las noticias van así, todo, aquí donde nosotros estamos hablando en este momento estará pasando algo y no nos estamos enterando. La situación de Venezuela, vamos al día a día del venezolano. El tema de Estados Unidos es un tema muy complicado, complejo de entender cómo lo recibe el venezolano. Esto ya yo lo he hablado en tertulias, lo he hablado en la radio, lo he hablado con varias personas a nivel personal, a nivel de comunicacional, ¿no? En medios y en oportunidades que me han brindado también para hablar del tema de Venezuela, que lo agradezco muchísimo. Y es que, aunque de caras a las personas que viven en Europa, eh, lo que ocurrió o la acción de Estados Unidos puede ser, digamos que no se aprueba, no se ve con buena cara porque fue una decisión unilateral, siempre Estados Unidos queriendo hacer lo que le da la gana, pero el venezolano lo recibió de otra forma. ¿Y cuál es la otra forma que lo recibió el venezolano? Es Estados Unidos, o mejor dicho, Estados Unidos no, porque aquí hay que dejar algo muy claro, que Estados Unidos ahora no es el Estados Unidos que, que empezaba por un nombre, ¿no? Sino que ahora es por la administración que va, casi siempre ha sido así, pero Estados Unidos tiene una fama en cuanto a la justicia que ya sabemos cuál es, ¿no? Que ellos van haciendo lo que van queriendo a su paso. Pero hubo un fenómeno con Venezuela muy importante que hay que destacar. Con la administración Trump del año, la que acabó en 2020, me parece, hubo un intento de ayudar a los venezolanos que muy poco se supo cuando fue el auge de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Eso fue una farsa desde el minuto uno y yo recuerdo cuando me acribillaban porque yo decía que Juan Guaidó era una pantomima y que era un títere más de todo el sistema y la estructura chavista. Yo les llamo a la falsa oposición el ministerio de la oposición, porque siempre han servido al chavismo. Entonces, ya ahí, ¿y por qué digo esto? No sé si lo tienes en cuenta, si alguien te lo ha dicho, lo has leído, seguramente que sí, porque ahora hay mucha movida en redes. Y es que estos partidos son de la Internacional Socialista, Juan Guaidó, Leopoldo López, toda esa gente es de la Internacional Socialista. Entonces ya por ahí tenemos que partir de entender por qué en Venezuela se ha mantenido el chavismo durante tanto tiempo. O sea, el cáncer viene desde adentro, está en la estructura y por eso no hemos podido acabar con ello. En ese año, Donald Trump, Jair Bolsonaro, Iván Duque estaban dispuestos a hacer entrar por buena o por mala la ayuda humanitaria que enviaron. Yo no sé si recuerdas ese momento épico donde había un montón de camiones llenos de material de comida, de insumos, de material médico y que el chavismo acabó quemando en la frontera con Cúcuta, que se le hizo un llamado a militares y militares se fueron a la frontera de Venezuela con Colombia para ponerse a la disposición del interinato y poder pasar a Venezuela y que Juan Guaidó tomara el Palacio de Miraflores.
Y todo eso acabó en nada, acabó en que se robaron más de 90 millones de dólares, acabó en que Estados Unidos, Brasil y Colombia estaban dispuestos a dar hombres para entrar y resguardar, ser la seguridad de esa gente y del presidente que suponía que era legítimo en Venezuela. Y adicional a eso, se recolectaron muchísimos fondos, o sea, mucho dinero se recolectó en ese momento que iba a ser para la reestructuración del país. Todo eso quedó en nada. ¿Qué pasa? Ocurren todas estas noticias volátiles, el escándalo, el concierto, el robo, el cucutazo, lo que se robaron, lo que no se robaron, los militares que quedaron abandonados porque ya no podían regresar a Venezuela. Quedaron botados, tirados en Colombia sin nadie que les echara una mano, porque ellos pensaban salir para regresar, pero para regresar a un país donde iba a, donde iba a haber una confrontación con el chavismo. Te pongo este contexto más o menos para que comprendas lo que pasa después. La administración Trump recibe a los enviados de Juan Guaidó. Y los enviados de Juan Guaidó lo que hacen al llegar a Estados Unidos es solicitar que se le quiten sanciones a Nicolás Maduro y al chavismo. Y por ahí comienzan a operar. En Europa y en España particularmente, el señor Leopoldo López Gil, padre de Leopoldo López, el famoso político venezolano que ha sido una supuesta víctima en todo el show, eh, pidió, él es eurodiputado del Partido Popular. Y en el año entre 2019 y 2020, te pongo un tramo porque no recuerdo exactamente cuándo ocurrió, entre 2019 y 2021, este señor fue al Europarlamento a solicitar que se le quitaran sanciones a Nicolás Maduro. Y en ese momento, el único que le se paró firme y le dijo, o sea, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo un partido como el que tú representas está pidiendo que le quiten sanciones a Nicolás Maduro, además tú siendo venezolano? Fue a un diputado de Vox que se llama Germán Terch. Y lo sé porque yo lo seguía mucho el tema de Venezuela, lo que pasaba con Venezuela en ese momento, como siempre, ¿no? Pero a nivel europeo a mí me sorprendía en este tipo de solicitudes, igual que en Estados Unidos. Pero para mí no fue una sorpresa porque ya yo sabía quiénes eran estos actores políticos. En ese momento la administración Trump se da cuenta de lo que tiene delante y se da cuenta que esta gente no hizo nada, no va a hacer nada y la cosa se iba a quedar ahí. Trump sale, llega Biden. Llegó Biden. ¿Qué hizo Biden? Durante, creo que fue la misma administración Biden, habían operaciones abiertas para capturar a un testaferro que ya hoy día ha sido capturado en Venezuela por los americanos, obviamente, en colaboración con Delcy Rodríguez, que no tenía otra opción. Se llama Alex Saab. Este hombre es un testaferro de origen colombiano, de los testaferros más importantes de Nicolás Maduro. Este hombre lo capturó la DEA en Cabo Verde, se lo llevó a Estados Unidos, lo metieron preso. También en República Dominicana creo que fue que capturaron a los sobrinos de Nicolás Maduro, los que conocidos en redes sociales como los narcosobrinos, con 800 kilos de cocaína. Y todas estas tres personas que te estoy diciendo fueron liberados por un indulto que le dio la administración Biden. Entonces ya de entrada estamos viendo lo que estaba pasando con el tema Venezuela, ¿no? Todo el mundo se olvidó de Venezuela, no pasaba nada, liberaban delincuentes, Estados Unidos estaba facilitándole la vida al régimen, quitaban sanciones, activaron Chevron. Pasaron muchísimas cosas con la administración Biden que fueron muchos balones de oxígeno para el régimen. Y ojo, el bloqueo en Venezuela nunca existió, y esto lo quiero dejar claro aquí, Alex. Venezuela nunca ha tenido un bloqueo porque en Venezuela, cuando tú vas a la zona donde viven los testaferros, toda esa gente que pertenece a la estructura criminal del régimen, tú ves Lamborghini, Porsche, Ferrari, coches de último modelo, casas que parecen mansiones de Miami. Y cuando tú ves todo eso te das cuenta que algo del bloqueo no cuadra, porque cómo llegan los containers con comida, con ropa, con tecnología, cómo pueden tener el iPhone, el último iPhone, si hay bloqueo. ¿De dónde llega si hay bloqueo? Entonces, por ahí ya sabemos que en Venezuela no ha existido bloqueo, nunca. Y ojo con Cuba, porque ese tema también lo va a tocar. En Cuba, el supuesto bloqueo es para lo que les conviene, porque a los jerarcas del régimen les llegan containers de miles de insumos todos los meses. Y eso te lo puede contar cualquier cubano, porque de hecho hay un Excel, hay como una base de datos donde están todos los containers que llegan a Cuba desde Estados Unidos. Pero bueno, ¿por qué pongo este contexto de Estados Unidos? Porque el venezolano ya estaba resignado. Pasó lo de las elecciones, que yo sabía que no iba a pasar nada y por eso también recibí un montón de críticas, porque obviamente si tú haces unas elecciones en un sistema como el venezolano, que ya sabemos que es un sistema que está completamente tomado por el régimen, todos los poderes, absolutamente todos están tomados por el régimen, no iba a haber un cambio drástico. El 10 de enero, Edmundo González no se iba a juramentar porque era inviable, era imposible una estructura criminal como la que gobierna Venezuela, teniendo en cuenta que Venezuela
está gobernada por un cartel de narcotráfico, un cartel que está respaldado por bandas criminales transnacionales como Hamas, Hezbollah, el ELN, las FARC, que son guerrillas colombianas, sin hablar de los cárteles de narcotráfico como el de los Zetas o el cartel de Sinaloa, por decir algo. El venezolano ya daba casi todo por perdido. Los venezolanos estábamos en un momento en que ya yo me había resignado, yo pensaba que yo no iba a volver a mi país, por lo menos hasta que tuviera unos 60 años, si es que la vida me daba para volver a Venezuela. Y pasa lo de Estados Unidos. El venezolano reacciona y no reacciona con odio hacia Estados Unidos por lo que hace, Alex. Reacciona con agradecimiento. Agradecimiento porque durante estos últimos 26 años todos los países se han dado media vuelta y no han hecho absolutamente nada por Venezuela. Absolutamente nada. Cuando Venezuela fue un país que recibió inmigrantes de todas partes, de Europa, de Sudamérica, Centroamérica, incluso de Estados Unidos. Las comunidades, mira, en Venezuela, esto sonará tonto y a lo mejor un poco tal, pero en Venezuela tú la palabra racismo no la escuchas. Y no la escuchas porque la sociedad está tan mezclada, hay tanta gente de todas partes, que es raro, o sea, no es normal para nosotros. En Venezuela que un negro se ofenda porque le digas negro, eso no existe. Eso no existe. En Venezuela tú le dices, para mi negro, ¿cómo estás? En Venezuela eso no existe. Es una sociedad que se acostumbró a ver la diversidad, a ver el europeo, al italiano, al español, al portugués, que era en su mayoría lo que había. Algún haitiano, cubanos que en algún momento llegaron, colombianos por montón, porque por la crisis de Colombia llegaron. Entonces, Venezuela fue un país que ayudó tanto y que en el momento más difícil, nadie nos ayudó. ¿Y en qué sentido te hablo? No, dime. Pensé que me ibas a decir algo, Alex, perdona. No, lo que Sí, te iba a preguntar era que desde el punto de vista de un ciudadano como yo, no me cabe la menor duda de que hay mucha gente que se lo está preguntando, es ¿por qué ahora? Y me explico. Ya con Chávez y también con Maduro, Estados Unidos ha sido un socio comercial de siempre, Venezuela. Muy a siempre. pesar de declaraciones rimbombantes, muy a pesar del el- el gran Satán, el gran... Ha sido un socio comercial preponderante. Claro, ¿qué es lo que pasa? Aquí se han dado dos circunstancias, al menos uno lo ve así. Se analiza un poco, a mí es que me gusta bastante el tema de la geopolítica. Y yo, ojalá me equivoque, pero yo no creo que esto ha sido un tema de ayudar al pueblo venezolano, en mi opinión. No, no, Yo son creo, intereses. es que yo creo que esto tiene dos cuestiones importantes. Una es que durante mucho tiempo, sea cual sea la administración norteamericana, han sido socios de Venezuela, comerciales, pero es que lo llamativo de esta situación es que se da esta intervención para quitar a Maduro, pero no al régimen, que sigue ahí. Ahora tú me lo matizarás, Sí, sí, sí. pero curiosamente se da en un momento en el que China le está comiendo la tostada a los Estados Unidos, tiene una gran presencia en Hispanoamérica y claro, uno podría decir, oye, al pueblo venezolano se le podía haber ayudado mucho antes, pero es ahora, claro, entonces uno, como es mal pensado, lo siento mucho, pero es que lo soy, claro, Y uno podría pensar, acertarás, es esto que no tiene piensa mal tanto y que ver con el acertarás. pueblo venezolano, desgraciadamente, y sí tiene que ver con echar a China de Hispanoamérica. Ahí voy, a eso quería ir. Yo te estoy hablando del venezolano, cómo lo percibe. Sí, sí, correcto, correcto. Además, Cómo además lo me parece percibe el normal. venezolano? El venezolano lo percibe como un rayito de luz en tantos años de oscuridad. Y no Correcto. le interesa que sea por el petróleo, porque tú vas y le preguntas a un venezolano en Caracas, mira, ¿a ti te importa que Estados Unidos se esté llevando 50 millones de barriles de petróleo, pero que te ayude a destructurar el régimen? Que no es un régimen fácil de destructurar, ¿eh? Cuidado con eso, que eso de un día para otro no se va a hacer, es muy duro. Y el venezolano te va a decir, mira, a mí con el petróleo puedes hacer lo que te dé la gana. Porque yo lo que quiero es tener un trabajo digno, que mis hijos regresen del extranjero, porque resulta que hay familias que tienen hasta 10 años sin verse, que mi sobrino regrese, que yo pueda ver a mi tío, que yo pueda, ¿sabes? Es decir, que yo pueda enterrar a mis padres el día de mañana. La gente no le interesa por qué Estados Unidos lo hizo. Si fue por el petróleo, si fue por la estrategia geopolítica, si fue por expandirse en la región, si fue por lo que haya sido. Al que la está pasando mal no le importa. Lo que le importa es que haya un cambio en el país y que haya un quiebre y la posible desarticulación de este régimen. Es lo único que le importa al venezolano.
Ahora, en lo que has dicho, efectivamente. Has dicho que es a donde que yo quiero llegar. ¿Posible desarticulación del régimen? Sí, exactamente. ¿Y por qué lo digo? Pues yo soy muy realista en muchas cosas y siempre, así como fui con las elecciones y sabía que no iban a servir para nada de facto, asimismo yo sé que esto no es que ha cambiado todo el país y Venezuela es una Venezuela libre como muchos dicen por ahí, porque no es así. Pero lo que voy, lo que acabas de decir es muy importante, porque Alex, no es ser mal pensado, es que el mismo Donald Trump lo dijo. Él lo dijo en una de las conferencias que dio después de lo que ocurrió. Él dijo, mira, espérate, yo te voy a hacer una cosa, te vamos a decirlo así a manera coloquial porque cualquiera que lo escuche lo capta a la primera. Dijo, aquí tenemos un problema en Occidente. Resulta que Rusia y China se nos están metiendo por Sudamérica y están tomando terreno. Y a mí, a Estados Unidos, el hegemón no le conviene, porque resulta que si China avanza un poco más, lo destrona y pasa a ser el hegemón China y no Estados Unidos. De por sí que ya Estados Unidos está bastante debilitado porque China ha crecido muchísimo. ¿Qué pasa? Trump tiene buenas relaciones con Putin y los chinos no quieren un pleito con Estados Unidos. Por eso es que él también entra en Venezuela de la manera en la que entra para marcar territorio. Y él dice claramente, nosotros nos fuimos ahí porque Occidente estaba siendo tomado por los enemigos, lo que él los denominó como enemigos de Occidente. Es decir, yo no voy a permitir que vengan ni los chinos ni los rusos a organizar sus mafias aquí o a organizar su mercado o a tomar esta parte del territorio porque esto no les pertenece, esto no les corresponde. Y mucho menos cuando se trata de apoyar a organizaciones criminales transnacionales como las que hay en Venezuela. Porque claro, Venezuela, Lo que pasa de ahí es que tampoco le pertenece a los Estados Unidos. no le pertenece a Estados Unidos, pero él lo Es dijo en decir, el es como sentido marcar de la territorio, región. pero tampoco es tu territorio y tampoco deberías marcar territorio No. porque eso es Venezuela, no es Estados Unidos. Sí, pero lamentablemente Venezuela, que es hoy, Alex, también tenemos que ser realistas, porque somos muy pasionales hablando de geopolítica y de la soberanía de los pueblos, pero ¿cuál soberanía tiene Venezuela cuando toda Venezuela estaba tomada por los chinos y por los rusos y por los cubanos? Sobre todo por el régimen cubano, y esto hay que dejarlo claro, en la No, cúpula del yo a lo poder. que voy es que la superpotencia, sea la que sea, con frecuencia se arraigan el derecho sobre los pueblos del mundo, ¿no? Sea cual sea la superpotencia. Yo ahí soy bastante aséptico en el sentido de que yo asigno la misma responsabilidad a todas. O sea, yo no soy partidario de que unos son malos y otros son buenos, no. Aquí es una cuestión de intereses. Y yo lo que creo es que esto es al final una cuestión de intereses, es decir, el tema Tal es cual. marco territorio, aquí no se mete China, o digamos le quito influencia a China, ¿vale? Ujú. Pero claro, el tema es, eh, ¿qué pasa con la soberanía real del pueblo de Venezuela? Porque al final sigue sometido a una superpotencia. Pero es que aquí vamos a algo, mira, las relaciones internacionales me gusta mucho lo que estás diciendo, ¿no? Porque cuando pasó todo lo de Ucrania, lo de Rusia, a mí esto me encanta. La política siempre se ha movido por intereses y sobre todo la política internacional. Y las grandes potencias siempre han sido las que han dictaminado el rumbo de cómo se va el tablero. Y los países que vienen de segundo y de tercero, en esas, vamos a poner como esos niveles del juego, van siguiendo a las potencias con las que tienen mejores alianzas y de las que sacan mejores intereses. Eso es así, eso es un juego de intereses. Y el tablero está puesto ahí. Venezuela es un país clave en la región, clave en todo sentido, por donde lo mires, Alex, y yo no porque yo sea venezolana, sino porque el litio, el oro, el coltán, los minerales raros, las tierras raras, todo lo que está por explorar, la cocaína, porque también hablemos de cuánta cocaína se pasa de Colombia a Venezuela para exportar. Eh, y sin mencionarte cantidad de cosas que Venezuela tiene para servir, ¿no? Para hacer un plus a una de esas grandes potencias. No digamos cuál, pero a cualquiera de las grandes potencias, para Venezuela es una carta. ¿Sabes esos jueguitos que existían antes de No, Pokémon no, y tal? es lo que en España llamaríamos, es un caramelito para cualquiera. Exacto, es la cereza del pastel. Venezuela tiene 300 años de petróleo. Sea, vamos, que el crudo está, que el crudo es pesado, que el crudo está, lo que sea, lo que tú quieras, pero lo tiene y eso es lo que importa. Entonces, si nos vamos a este juego geopolítico, nosotros en Occidente tenemos que ver que tenemos estas tres potencias que están ahora mismo dominando el tablero de juego. Tenemos China, tenemos Rusia y tenemos Estados Unidos. A Occidente, ¿qué le conviene más?
que esta pieza clave del juego que te puede hacer ganar o perder, o te puede hacer quebrar o cambiar por completo la estructura o el paradigma que conocíamos, debe, o sea, ¿cuál conviene más que esté? ¿Con los chinos? Perdón, he cogido un resfriado en España, que ya te cuento. ¿Con los chinos, con los rusos o con los americanos? Entonces aquí, cuando yo digo, nos dejamos de pasiones, nos dejamos de romanticismo y ponemos las cosas claras. A mí no me interesan los chinos, no me interesa tener a los chinos. Madre mía, perdón. Dame un momento, bebo un poquito No, de no te agua. preocupes, estas cosas pasan. A mí no me interesa, como te decía, que los chinos, que ya están, porque China tiene una gran parte del territorio venezolano tomado, todo lo que es el arco minero venezolano, lo tienen tomado los chinos, y eso es sumamente importante porque están sacándose todos los minerales ahí. Los rusos tienen muchas refinerías de petróleo, tienen todo lo que es la franja petrolífera. Entonces, cuando tú lo piensas con cabeza fría y dices, ¿qué más conviene? Pensando con cabeza fría, ¿qué más conviene? Y tú dices, mira, es que a estas alturas del partido, te lo digo con toda la responsabilidad que tiene, yo apuesto más por Estados Unidos que por Rusia o por China. No, a lo mejor yo estoy equivocadísima, no pasa nada. Después rectificaré si tengo que rectificar. A ver, en geopolítica hay gente que defiende, yo creo que acertadamente, que la gran expansión de China tiene una justificación muy importante y es que China no va con la coacción, la presión y el ejército y la amenaza militar por delante como van los Estados Unidos, sino que China va a los países y dice, mira, a mí el régimen que tú tengas me da igual, yo quiero comerciar. Entonces, oye, tú no tienes infraestructura, yo te las pongo, pero quiero los contratos de litio, el no sé qué, no sé cuánto, ta, 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 ta. Te pongo yo las infraestructuras, te pongo yo el no sé qué, no sé cuánto, ta. Claro, eso explica en parte, aparte de por la potencia del propio país desde hace 20 años para acá, que se haya hecho con buena parte del mundo y los americanos lo saben. Pero claro, son dos concepciones de entrar. Uno es o haces lo que yo quiero, o te pongo el ejército por delante, ¿vale? Bases militares, ta, 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 o simplemente hacemos negocios. Claro, en ese sentido, uno fríamente podría decir, ¿cuál es la forma más lógica o con mejor entrada de los dos? La China. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que, claro, se ha metido en África, se ha metido en Sudamérica, se ha metido en medio mundo. Entonces, claro, ahora los americanos que tienen otra concepción, es verdad que más por la fuerza, la coacción, es decir, o haces tratos conmigo o consecuencias, claro, esto también influye. Entonces, yo lo que no tengo tan claro, Adai, sinceramente, a mí me molesta, de hecho, la gente que habla de buenos y malos, porque yo no considero que sea un tema de buenos y malos, ¿vale? Hay demasiada tendencia a hablar de buenos y malos. Es decir, los chinos y los rusos malos malísimos, los americanos buenos buenísimos. Y yo creo que Tampoco así, tampoco efectivamente, es así. decir, ni unos son tan buenos ni otros son Son tan malos. intereses, son intereses. Exacto. Y mis intereses como venezolana es que yo entiendo, o sea, es muy inteligente Que lo la que ha hecho gente sea China. libre y pueda un país ser relativamente autónomo, Claro, relativamente. pero eso lo hablas, Alex, desde una realidad normal. Es que en Venezuela la realidad no es normal. En Venezuela, $100 no es absolutamente nada, aunque la pensión de mi madre sea de $1,20. Pero tú vas al mercado y $100 no es nada. Venezuela es el país de lo surreal. No, la realidad de Venezuela no es la realidad de cualquier otro país y por eso es que a veces cuando se va a hablar de Venezuela es bueno entender que dentro del país las cosas no funcionan como en el resto del mundo. Es completamente diferente. Entonces, partiendo de ello, podemos entender la realidad de los venezolanos y por qué a los venezolanos les interesa más acciones de Estados Unidos que acciones de China, porque ya China está dentro del país y los chinos dentro del país, como buena potencia que son, han velado por sus propios intereses, no les interesa lo que está pasando en el país porque vamos, no es un problema, ellos solamente quieren ir ahí, bueno, por el litio, por el oro, por por aquello, por cosas puntuales. Y claro, en Venezuela, estando las cosas como están, porque nosotros hablamos a la ligera, pero la realidad de Venezuela es muy dura, Alex, es muy dura.
uno lo dice fácil desde fuera, pero cuando tú te sientas a intentar procesar la realidad de la vida de cada persona, mira, todas las semanas en Venezuela sube el precio de los pasajes del transporte público. Todas las semanas las familias tienen que ver cómo hacen para ver qué comen el día siguiente. ¿Y sabes qué agota? Porque lo viví. No saber qué vas a comer hoy y mucho menos lo que vas a comer mañana. Entonces, la realidad del venezolano es completamente diferente a una realidad donde las personas tienen un salario, trabajan tranquilamente, pueden comprar comida, lo básico, comprar comida, tener una casa, para no decir que viven en lujo, ¿no? Eso en Venezuela no pasa. En Venezuela tú no vas al hospital y te van a curar. En Venezuela tú vas al hospital y probablemente te hagan algo peor y quedes peor. O te den una medicina que viene de la India porque es lo único que está importando el gobierno y resulta que te quita el dolor de cabeza pero te daña el hígado. Entonces, ¿cuáles son los intereses de los venezolanos? Y me encanta que hablemos de este tema. Es que los chinos no te dan, con los chinos no tenemos intereses porque resulta que los chinos no nos están dando nada a cambio por llevarse todo lo de la comida, no se lo están dando nada más a los del régimen. Entonces, a nosotros no nos compensa. Tampoco nos compensa que los rusos estén sacando el petróleo porque resulta que los rusos no están haciendo grandes infraestructuras para dar empleo y que por lo menos mismo, son grandes potencias que están allí por sus intereses, sacan lo que les conviene y el resto del país sigue igual, como debería ser en una situación normal cuando tú tienes acuerdos con otros países, que a esos países no les tenga que interesar lo que está pasando dentro porque ellos van a por sus intereses. ¿Qué pasa con el caso de Venezuela? Que es tan peculiar, pero es que en Venezuela no es que nada más están los rusos y los chinos. Vamos que con el poder político y las órdenes que se hacen están los cubanos. Y además hay células de Hamas y de Hezbollah operando desde hace años, años, no de ahora que conocen a Hamas por lo que pasó el 7 de octubre. No, no, no. Es que desde que yo estoy pequeña, yo escucho el tema de Hamas y Hezbollah en mi país. Cuando yo estaba adolescente, poco antes de entrar en la universidad, salían las noticias de que el régimen venezolano le daba pasaportes diplomáticos a terroristas de Hamas y de Hezbollah para que se pudieran mover con tranquilidad por el mundo. Que ayer nada más la Fiscalía de Estados Unidos confirmó que el régimen también hizo exactamente lo mismo, que vendió pasaportes diplomáticos a los narcos del cártel de Sinaloa y del cártel de los Zetas en México. Entonces, estamos hablando de que Venezuela no es un país donde está sometidos solamente por unas potencias que tienen intereses, porque si te pones a ver, sometimiento como tal no tenemos. El problema es que tenemos un gran problema interno, un destrozo completo dentro del país donde no se sabe ni por dónde comenzar a arreglarlo, donde literalmente nos está gobernando una banda criminal transnacional con muchas células a nivel internacional. ¿Dónde están los intereses de las FARC, de la guerrilla colombiana, el ELN y las FARC? Tienen tomada gran parte del territorio venezolano. Tanto así, Alex, que secuestran niños venezolanos para llevárselos a sus filas. Pero una cosa, Dai, estamos de acuerdo en que el régimen venezolano es una basura tiránica, pero una cosa que yo no acabo de entender de lo que ha pasado, es decir, ¿por qué llevarse solo a Maduro? Es decir, lo Te normal es que cuando pregunto, tú quieres descabezar a un régimen, te lleves a una cúpula, como mínimo. ok, ¿cómo lo veo yo? Eh, la noticia de la captura de Maduro fue un mega escándalo. A nivel internacional decían que fue un secuestro, que el presidente, primero Maduro no es presidente, vamos a comenzar por el principio, Maduro es ilegítimo desde el día uno, porque las elecciones del 2013 no las ganó y eso está mega comprobado, hay gente especialista que con datos y con información te demuestran que Maduro no ganó en el 2013, pero Enrique Capriles vendió la victoria por 15 millones supuestamente de euros, esto dicho por uno de los trabajadores altos cargos de Obedres de Brasil, que supuestamente en unas declaraciones ante, creo que fue un juzgado, el Senado, no sé, pero fueron unas declaraciones por una investigación, dijo que habían dado esos 15 millones a Enrique Capriles en ese momento por unos acuerdos. No me digas por qué, pero hay especialistas, investigadores que llegaron a la conclusión, esto pasó así, coincidencia que le dieron este dinero de una empresa que es aliada del Foro de Sao Paulo a este hombre. eh, ¿Por qué creo yo que no se llevan a la cúpula? Esto desde mi ignorancia, yo nada más intentando ver todo lo que está ocurriendo, ¿no? La noticia fue el megaboom. La izquierda internacional salió a decir que lo que habían hecho era horrible. Y ojo, la izquierda, pero también personas, vamos a meterle el tema de izquierda y derecha para hacernos una idea, ¿no? Del mapa político a nivel internacional. También gente de derechas decía que la soberanía, sobre todo en Europa, ¿no? Por el tema de anti-Estados Unidos y todo lo demás.
La soberanía de Venezuela, la soberanía de Venezuela. A nadie le ha importado la soberanía de Venezuela los últimos 26 años, pero prosigo. Eh, Se llevan a Maduro y pasa todo esto. ¿Qué pasa? Maduro lo capturan en calidad de qué? No lo capturan en calidad de tirano, de dictador, no por una cuestión política de facto, sino por un tema de narcotráfico, de crimen. Y se llevan a este hombre. Entonces, yo entiendo que habían negociaciones y acuerdos previos a todo lo que pasó. De hecho, a Maduro se le había cedido irse a Panamá. El presidente de Panamá se dio el país para que se fuera allí con su familia y todo lo demás. No se llevan al resto, y esto es una pregunta que se hacen mucho a los venezolanos, por ejemplo, ¿por qué no se llevaron a Diosdado Cabello? ¿Por qué no se llevaron a Padrino López? Que son cabezas importantes del régimen. Pues mira, Alex, desde mi completa ignorancia, creo yo que ha sido por un tema de no complicarse ellos, de nada más dar un solo golpe al régimen e intentar quebrarlo poco a poco, en la medida de que no que sea su objetivo principal, porque como lo decíamos, no es que Estados Unidos su mayor objetivo sea que los venezolanos sean libres, porque yo no, de este romanticismo no me creo demasiado. Pero sí es verdad que teniendo en cuenta la figura de Donald Trump, lo que representa él, ¿no? El personaje que es, que tiene un ego bastante alto, que siempre le gusta llevarse las medallas, los trofeos, es una medalla para él haberse llevado a Maduro, y mucho más va a ser una medalla decir que fue el único presidente de Estados Unidos que se preocupó, ojo a esto, se preocupó por la región, se preocupó por los venezolanos, ¿no? Por el tema de la diáspora y todo lo que ronda en torno a los venezolanos, las masacres y todo lo demás. Metió el gobierno de transición, reestructuró la infraestructura de la economía y todo lo del país por lo que se está haciendo, que ya después si quieres hablamos de eso, porque poco o mucho, eso al menos los venezolanos lo comentan en la calle porque algunas cosas se están viendo. Eh, y aparte de eso, lo mejor de todo es que Estados Unidos se va con un acuerdo espectacular y magnífico para ellos, a nivel económico, a nivel de países. Y A ver, saca del juego a Chile y a Rusia. para mí hay una cosa que es indiscutible, tengas la opinión que tengas o seas la corriente de pensamiento que tengas, y es que yo soy de los que piensa que una vez más, no lo ha hecho en Venezuela solo, lo ha hecho en muchos sitios del mundo a lo largo de muchas décadas. Estas actuaciones unilaterales lo único que llevan es que a esto sea una jungla, ¿vale? Es decir, al final es... Ya lo era, Alex. Venezuela ya lo era. Sí, pero pero hay una diferencia, Dai, y es que si lo hace otra superpotencia, son malos malísimos, ¿eh? Pero eso depende de quien lo vea, porque resulta que si va Putin y dice a los venezolanos, Porque, por ejemplo, a mí lo que me molesta de todo esto, o sea, a mí lo único que me gustaría es que el pueblo venezolano, el pueblo cubano realmente tuviera, sé que es un pensamiento que probablemente puede que no llegue o sea utópico, no lo sé. Deberían tener esa posibilidad de realmente regir sus destinos, ¿no? Pero yo te lo voy a explicar. No, sabemos yo que te lo esto voy es a así explicar. porque las superpotencias son lo que son, ¿vale? Pero a mí lo que me molesta profundamente, no en este tema de Venezuela, sino en otros también, ¿vale? Yo esto lo generalizo, ¿vale? Ujú. Es que cuando lo hacen uno es bueno, cuando lo hacen otros es muy malo. Entonces, oiga, o aquí convenimos unas normas en el sentido de que o todos son buenos o todos son malos y actuamos en consecuencia, pero lo que no se puede ser es decir, oiga, es que a mí no me gusta esto, venga, intervengo, punto, la ONU, nada, pasando de la ONU. Oiga, el organismo, pasando olímpicamente, pero ojo, si lo Pero hace otra cuidado, Alex. si lo hace otra superpotencia, ¿dónde estaba la ONU? ¿Dónde estaba tal? Oiga, esto es un No, pero cachondeo. pasa lo mismo, Alex, porque mira, la ONU y la OEA han pasado de Venezuela como les ha dado la gana. Efectivamente. Y para mí, la ONU y la OEA están de más. Mira, si por mí fuera el día de mañana Venezuela pudiera votar para que desaparecieran estas organizaciones, yo lo haría porque son inservibles. Estoy Es de una acuerdo. fuga de dinero que no sirve para nada. El Y el problema es venezolano que no son sabe. organismos oiga, ¿dónde están cuando este tipo de cosas lo hacen otras superpotencias?
Sí, pero el tema, pero también con Donald Trump pasó lo mismo. En Estados Unidos salió la ONU diciendo que no era posible y que tenían que regresar a Maduro. El de la OEA también salió diciendo Almagro que lo que ha hecho es puro hablar y nunca ha hecho absolutamente nada a favor de Venezuela. Porque estos personajitos me los conozco yo de arriba abajo, de atrás para adelante, delante para atrás. Porque bastante que han hablado sobre Venezuela, pero nunca, absolutamente, nunca han hecho nada. Sí, Entonces, mucha cuando tú palabrería dices, y poca acción, sí. si tú me dices, si resulta que no fue Donald Trump, pero fue Putin que dice, miren, saben que los venezolanos me cayeron bien y me gusta este país y resulta que yo aquí tengo, quiero joder a Estados Unidos, perdona que use la expresión, pero yo voy a destruir a Estados Unidos y esa es mi meta. Y dice Putin, mira, yo voy a ir a Venezuela, voy a quitarme, voy a funar a los del régimen, porque también lo del venezolano es por un tema de que nos han masacrado. Lo que hay detrás de todo esto es más allá de lo político, también es lo personal y a lo que nos han llevado, ¿no? Y Putin dice, mira, yo voy a destructurar este régimen, pero eso sí, yo quiero aquí tener unas bases militares porque yo quiero expandirme para acá, me da la gana de expandirme, pues, porque soy yo y soy una superpotencia y lo puedo hacer. Pero vamos a ser buenos amigos con Venezuela y vamos a sacar petróleo, vamos a sacar esto, vamos a sacar lo otro. Yo no me voy a meter en la política interna, yo les voy a dar el pase de entrada para que los venezolanos puedan, porque el venezolano no es que no quiera o no pueda, el venezolano, perdón, no es que no quiera o no pueda porque no pueda físicamente hacerlo, sino porque es que el régimen tiene tanto control, un control absoluto sobre el territorio que es imposible. Pero si Putin llega y dice, mañana, mira, ¿sabes qué? Vamos a neutralizar toda esta vaina y salgan ustedes y hagan lo que tengan que hacer. Se incendia Caracas. Y no pasa nada con que haya sido Putin. El venezolano dice, ay, mira, Catire, gracias, te lo agradecemos, dale, sí, ¿que quieres petróleo? Te damos el petróleo. Y eso te lo va a decir cualquier venezolano. Que Putin está, que Putin el otro. Pero cuando ocurren las cosas, porque claro, también lo que te venden los medios, ¿qué te venden de cada uno? Y cómo te presentan a cada uno. Eso también tiene mucho que ver, porque tú ves a los venezolanos, sí, el venezolano de a pie está agradecidísimo por lo que está pasando. Pero tú sabes cuánta gente de la oposición venezolana, de esos que ganaron las elecciones, apoyaban a la administración Biden y odiaban a Donald Trump. ¿Sabes cuánta gente hay de eso? ¿Y cuánto se les está remordiendo por dentro que haya sido Donald Trump el que se haya metido y no haya sido otra persona? Entonces, aquí en Venezuela, y esto te hablo de la sociedad venezolana. Sí, sí, sí. La sociedad venezolana lo que ve es el rayo de sol, no ve lo demás. ¿Y sabes por qué? Porque aquí voy con lo que tú dijiste, que porque el cubano o el venezolano no es el que sale y lo hace. Es que lo hemos hecho, Alex. 2001, 2002. En 2002 no sé si supiste que hubo un golpe de Estado contra Chávez frustrado y después hubo la toma de una plaza en Caracas que duró tiempo, donde hubo tiroteos, donde hubo muertos, donde agarraron presos, donde metieron presos políticos, donde torturaron gente, asesinaron gente de manera extraoficial, pasaron cantidad de cosas. 2004, 2007, que hubo tremenda movilización porque comenzó Chávez, ya Chávez estaba fuertemente con el tema de la censura, ya había cerrado canales de televisión y demás. En 2005 también hubo movilizaciones por un tema de elecciones que había. En 2012, o sea, si hubo muchos en esos años, me los estoy saltando, voy a los puntos más fuertes. En el 2012, en el 2013, en el 2014, que fue la más dura que hubo, el momento más duro desde que Chávez había llegado al poder fue en 2014, donde mataron a 142 jóvenes, si no me acuerdo, en las calles de todo el país, que fue cuando comenzaron las manifestaciones, digamos, de confrontación absoluta. En medio de todo ese proceso siempre hubo militares que estuvieron dispuestos a darle un golpe definitivo al régimen. Y te lo digo yo, no porque yo, ay, es que me lo quiero inventar tal. No, yo soy amiga de muchos de esos militares. Y a mí un coronel, en una entrevista que yo le hice hace como en 2022, me dijo, mira, en el año 2002, después del primer golpe frustrado por culpa de Baduel, uno de los militares que estaba ahí, que se volteó y apoyó a Chávez, salvó a Chávez, en octubre ellos iban a dar otro golpe. Y este golpe sí es verdad que no iba a tener retorno, porque no iba a haber Chávez para mañana. Entonces, ¿qué pasa? Ellos habían dicho, bueno, vamos a hacerlo, pero no vamos a hacer un gobierno militar, porque un gobierno militar va a estar mal visto, va a ser como algo autoritario, dictatorial y con todas estas cosas de la democracia, bla, 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 bla. Se pusieron de acuerdo con los partidos políticos predominantes y dijeron, vamos a hacer esto, escojan un candidato para un gobierno de transición hasta que se hagan elecciones.
El mensaje, ellos habían hecho una manifestación y digamos que el mensaje de salida o el aviso de que ya tenía que comenzar la operación lo tenía que dar una persona de ese partido, de un partido X, con un cartel que debía decir algo específico. Ellos levantaban la cartela y los militares tomaban el poder. Sacaron otra y dejaron ahí porque ellos ya habían pactado, ya ellos habían acordado. En el 2014, eso fue en 2002, y esto me lo contó a mí una persona que estuvo dentro de esa operación, o sea, aquí yo no me estoy inventando nada. Luego en el 2014 hubo otra operación, me acuerdo, y hoy en día uno de esos militares está preso, que es el capitán Juan Carlos Caguaripano, se llamaba el Golpe Azul. Golpe Azul era un grupo de militares, guardias civiles, lo que son guardias civiles en Venezuela, que es la Guardia Nacional, pilotos de la aviación, porque es que las bases no estaban con el chavismo. Y era un golpe definitivo el chavismo, 2014. Se había organizado, habían estructurado todo, estaba todavía Óscar Pérez vivo, estaban muchos de los que murieron en las operaciones con vida dispuestos a otra vez dar un golpe al régimen. Una vez más, les advirtieron a estos militares, no lo comenten con los políticos, tomen el poder de manera militar y luego se hace lo que se tenga que hacer. ¿Qué pasa? Ellos dijeron, cónchale, no queremos hacerlo así, queremos que esta gente seria, estos actores nos parecen serios. Estoy hablando de Venezuela del 2014, Henry Ramos Ayub estaba en esos momentos. Te voy a mencionar algunos actores de la falsa oposición. Henry Ramos Ayub, Leopoldo López, Julio Borges. Por esa época también ya se movía mucho María Corina. Bueno, ellos contactaron a algunos de esos para avisarles que iba a ocurrir esto y que ya tuvieran un candidato, que se unificaran entre ellos para que no hubiera peleas y que presentaran un candidato para que estuviera en las riendas del país. ¿Qué pasó? La falsa oposición, mejor dicho, Henry Ramos Ayud, porque lo voy a decir así sin que me quede nada por dentro, dijo que por ahí unos militares quieren darles un golpe, cuidado. ¿Y qué dijeron? Que eran militares chavistas y que por eso ellos no iban a permitir que hicieran nada, porque eran militares chavistas y no les convenía que le dieran un golpe a Chávez. A Maduro, perdón, en ese momento. Entonces, ve tú ya el cáncer que hay dentro de Venezuela y muchos de esos militares hoy están muertos, están encarcelados, han sido torturados, el capitán Juan Carlos Caguaripano ha sido torturado de las peores maneras que te puedas imaginar en la vida para un ser humano. Y siempre ha sido porque hay actores políticos que están ahí porque el gobierno los ha puesto ahí y porque les conviene hacer de oposición cuando no lo son. Entonces, perdón, déjame cerrar aquí porque aquí te quería cerrar con el tema de que eso pasó en 2014. En 2017 también pasó Óscar Pérez, que lo masacraron en enero, el 15 de enero del 2018, que con bazucas y lo reventaron dentro de una casa con 6 personas, entre ellos una mujer embarazada, después de que habían sacado bandera blanca que se iban a rendir y se iban a entregar. En 2019 también salió el pueblo venezolano, en 2023 salió el pueblo venezolano, en 2024 salió el pueblo venezolano, en 2025, en 2026 te apuesto yo que si, bueno, ya salieron a manifestar, pero si llega a ponerse otra vez caliente la cosa, estén los americanos o no estén, los venezolanos no les va a importar otra vez arriesgarse y que los maten en las calles. Si eso les da un mínimo de esperanza de acabar con el régimen. ¿Cuál es tu opinión del papel de María Corina? Alex, yo, ¿cómo te lo digo de una forma que no suene tan dura? Mis principios no se negocian y no se negocian con nadie. Y para mí, tú no puedes ser mi solución cuando tus aliados son mis enemigos. Cuando tu bandera es la bandera en la que yo combato. El progresismo no es mi bandera. Yo no soy woke, yo no soy progre y en la sociedad venezolana tampoco lo es. Y no estoy de acuerdo con un proyecto político o nada que tenga que ver con lo woke para Venezuela. Pero más allá de lo woke y de lo ideológico que se puede combatir en debates, hablando, educando a la gente, porque el venezolano es muy conservador de raíces, ¿sabes? Pero el tema de que los aliados de María Corina sean los políticos que han entregado a mis amigos, que han entregado a militares, que nos han traicionado una y otra vez, yo personalmente, yo no la puedo apoyar. Si mañana hay elecciones, yo no le votaría. Y no lo hago porque yo quiera ser la rebelde o como dicen por ahí, no, porque tú eres una chavista si no apoyas a María Corina. No, yo tengo criterio, soy una persona que puede pensar diferente, yo no tengo que ir con el rebaño ahí porque van todos con el rebaño. Nunca me he caracterizado por eso. Yo no conozco a María Corina en persona y no tengo nada personal contra ella.
Simplemente que yo tengo principios y valores. Mis principios no se negocian. Yo no puedo ser amiga de la amiga de mis enemigos. Mucho menos, no de cualquier enemigo porque me caigas mal. Es que ellos han sido los que han entregado una y otra vez a los venezolanos, pero una y otra vez. Y muchos presos políticos han tenido que sufrir tortura por culpa de esa falsa posición. Entonces, por eso yo no puedo decir que aplaudo, que apoyo o lo que sea. De hecho, yo tuve una crítica muy fuerte en el 2024 con las elecciones, porque yo digo, y siempre, y lo sostengo, la falsa oposición ha traficado con la esperanza de los venezolanos durante veintitantos, 26 años. Y digo, coño, o sea, es decir, yo creo que también tienes que ser un poquito más consciente. Y ok, hiciste las elecciones para demostrar que había fraude. No pasa nada. Legitimaste el sistema chavista, que se suponía que era ilegítimo. Lo legitimas con elecciones porque si estás participando es porque funciona el sistema. Y si Participando funciona, en unos comicios que sabes que son corruptos. exacto. Y si funciona el sistema, entonces no hay tiranía. Eso para mí, ya la incoherencia de entrada no va conmigo, Alex. No va conmigo. Y aparte de eso, está otro tema importante. Y es que tú lo haces así, ok, ponte que tú quieres demostrar que los venezolanos votan en masa en contra de Maduro. Lo dejamos hasta ahí. Pero tu campaña no puede ser, vamos a cobrar. El mundo se va a juramentar. No puede ser porque no es verdad. Tu campaña no puede ser que el 80% de los militares te apoyan, cuando el 80% de los militares no ha salido después de la captura de Maduro. Cuando eso hubiese ocurrido en el año 2002, ya te he puesto que no existiera hoy ni uno de esos solo chavistas en el cargo, porque los militares del 2002 se los hubiesen cargado a todito, si se hubiesen llevado a Chávez así como se llevaron a Maduro. Entonces, lo que a mí me molesta de esa campaña, de lo que hicieron, es la esperanza que le dieron a los venezolanos. ¿Sabes qué me partía el alma a mí? ¿Qué me quebró a mí de ese año? Ver a niños de 10 años o a señores mayores llorar privado diciéndole, María Corina, tengo fe de que tú vas a hacer que mi papá vuelva porque mi papá se fue porque aquí yo no podíamos comer. O María Corina, mi hija, tengo 10 años que no veo a mi hija, un señor quebrado llorando, tengo años que no veo a mis hijos y yo te estoy votando a ti porque yo quiero volver a ver a mis hijos. Con la esperanza de que algo iba a cambiar el 10 de enero. Y eso a mí me molesta de una manera que no te la puedo explicar, porque no es justo que engañen a los venezolanos de esa manera. Mi papá estaba emocionadísimo con esas elecciones. Le dije, papá, tú vas a decir que vengo otra vez yo, que soy la oveja negra, que soy tal, pero yo quiero que seas consciente de que eso no va a tener resultados inmediatos. Y mi papá, no, hija, porque la gente se lo creía. ¿Y cómo le digo yo que no? ¿Cómo le digo yo que no si viven en ese infierno, Alex? Y tampoco voy contra la gente que cree en ella, porque eso es otro. Dicen que porque yo no la apoyo, yo voy contra la gente que cree en ella. No, yo tampoco voy contra el que cree en ella. Yo simplemente expongo que no puedo apoyar a una persona que es como lo explicaba en estos días. Se lo explicaba a alguien, no sé si en un Pero a mí me podcast. surge, con lo que estás diciendo, a mí me surge una pregunta. Es decir, y por lo que hemos venido hablando hasta ahora, eh, para ti, ¿ha habido algún opositor a lo largo de la historia que haya sido verdadera oposición al régimen? Porque lo que se ve desde fuera, lo que se ve desde fuera, es que desde luego la oposición venezolana no es un bloque homogéneo de ninguna manera. Mira, Que está al- fragmentada, me refiero. fragmentada siempre ha estado, siempre, porque ahí lo que importa son los intereses, los contratos, lo que llega, el Pero ¿ha habido dinero. alguien que realmente tú consideres que ha sido oposición al régimen? Sí hay, pero yo te quiero plantear la realidad de Venezuela a nivel político para que te rías, porque esto es un chiste. Yo al final me río de esto porque digo, madre mía, los venezolanos fuimos los que le dimos los latigazos a Cristo porque yo no sé qué nos está pasando. Pero en el año 2019, creo que fue 2018-2019, con Juan Guaidó, se creó una organización que se llama Frente Amplio. Era un conjunto de los partidos de la falsa oposición. ¿Y por qué digo la falsa oposición? Porque todos esos son socialistas, todos son zurdos, todos están del lado de la izquierda y todos apoyan lo mismo. De hecho, ellos no quieren cambiar el sistema chavista, a ellos les conviene porque es buenísimo para ellos, van a poder robar como los chavistas. Y en este Frente Amplio se metieron todos esos partidos con un nuevo partido o una nueva organización que se llamó el Chavismo Democrático. Nada más y nada menos, todos los personajes que estuvieron con Chávez desde sus inicios, también le llamaban el chavismo originario. Eh,
fiscales generales de Chávez, ministros de Chávez, el personajito este que está en Madrid, que se lo trajo Zapatero, Miguel Rodríguez Torres, creador de La Tumba, torturador, porque él torturó a muchos de mis amigos que estuvieron presos. Él torturó a una de las mujeres, de la primera mujer que estuvo detenida por ellos en el año 2003, 2002-2003 creo que fue detenida Dulce, y fue él el que estuvo en las torturas. Entonces, esta gente se hace llamar el chavismo democrático. Y resulta que con Juan Guaidó decidió con todos sus aliados que Luis Ortega Díaz, la fiscal de Chávez, que fue cómplice de todos los crímenes que se cometieron en ese momento, pues si tú eres fiscal general del Estado, hasta el 2014, 2017, no lo tengo claro, tú estás viendo todo lo que está pasando, tú tienes que velar por los ciudadanos y no por el partido. Ella nunca veló por los venezolanos, todo lo contrario, hubo torturas, hubo encarcelamientos por opinar diferente y todo lo que pasaba en Venezuela. Y este señor consideró a Luis Ortega como la fiscal general eh, interina, no, como la real, como el que estaba puesto era un fake y que la real era ella y que en su gobierno interino ella iba a ser la fiscal general. ¿En qué cabeza cabe esto? ¿Y quién, o sea, y qué persona con dos dedos de frente no se puede dar cuenta del circo que hay detrás de toda esta gente? Y por eso es que yo digo, entre esa gente no hay ninguna persona que realmente vaya a ir por los verdaderos intereses de Venezuela. Ahora, cuando ves de cara adentro, cuando ves la resistencia de cara adentro, gente que ha entregado todo, que está incluso dispuesta a dar su vida por el país, que no tiene palestra política, que no tiene ningún tipo de protagonismo, entre esa gente hay personas muy preparadas que podrían estar a la cabeza de Venezuela, porque Venezuela ahora no necesita políticos, no necesita ideología, que si Venezuela necesita técnicos. Técnicos que ayuden al país a salir de la destrucción absoluta en la que se encuentra. A mí no me importa que sea un buen orador, a mí me importa que mañana el ministro de Economía sea un hombre suficientemente capaz con las facultades necesarias para levantar el país, con buenos empresarios, con buenos proyectos, que en el sistema eléctrico se pongan ingenieros eléctricos, que no me pongas tú a uno del partido. En relación a esto, te quiero preguntar una cosa, porque a mí me ha surgido una duda con todo esto que pasó, porque a pesar de tiene que ver con con el futuro más inmediato, ¿vale? O a corto o medio plazo de lo que es Venezuela, pero hay una cosa curiosa. A pesar de haber habido maniobras militares, barcos, digamos, una amenaza previa al hecho de cuando se llevaron a Maduro, parece ser que el ejército venezolano no estaba en alerta. Eh, Hay quien dice, y no me parece que sin razón, que esto huele a como si hubiera habido un acuerdo, ¿vale? Es decir, que no todo hubiera sido, no, es que entramos y nos lo llevamos. Mm, A lo mejor aquí hubo cierta colaboración por parte del régimen, porque de hecho, el hecho de que, lo que te he dicho antes, el ejército venezolano parece ser que no estuviera, que casi no interviniera, que no estuviera en alerta, cuando ya había habido maniobras de buques norteamericanos cerca y demás y tal, ya se había estado hablando días antes y demás, y que después de eso tengamos que el régimen continúa al mando del ejército, ¿vale? Claro, ¿qué impresión te da a ti todo esto? Es un hecho que hubo una negociación y hubo una entrega. Y te digo por qué. Porque esas negociaciones se venían dando desde 2025, desde incluso un poco antes. Y ya se sabía que habían contactado a Maduro. Eso se llegó a filtrar. Después, pero se filtró. Y también se sabía que habían contactado a los hermanos Rodríguez. Porque el chavismo está dividido en dos fracciones. La de Diosdado Cabello, que es más a los orígenes de Chávez, y la de los hermanos Rodríguez, que son un poco más woke y que, digamos, son más, como que intentan más sobrevivir de una manera u otra. La otra parte es más frontal, vamos a las armas, vamos a pelear, la revolución. Yo sí estoy completamente segura que eso fue una entrega. Fue una entrega completamente, por eso no se llevaron a nadie más. También por eso no se llevaron a nadie más. Hubo una negociación previa. De hecho, aquí respondemos los que veníamos hablando antes, ¿no? Pero claro, el tema es tan extenso que cuando intentas puntualizarlo es un poquito complicado. A mí se me hace complicado como venezolano. Eh, Hubo una negociación y es evidente, porque cuando tú ves la reacción de los hermanos Rodríguez, cuando tú ves la reacción de Diosdado Cabello, cuando
Yo vi las primeras reacciones de todos esos chavistas, por ejemplo, comunicadores, estos que están en los medios de comunicación y que llevan toda la narrativa del chavismo. Ya decía, ya van a ver, lo van a pagar. Ellos no se habían enterado de eso y pensaban que el chavismo iba a reaccionar. Pero ¿quién no reaccionó así? Diosdado Cabello. Tampoco reaccionó así Padrino. Tampoco reaccionó así Delcy ni Jorge. Ninguno reaccionaron de esa forma. Solamente, digamos que un escalón más abajo comenzaron a reaccionar de esa manera. ¿Y por qué digo esto? Porque lo que he estado viendo, ¿no? Y por cómo se comportan estos personajes, a Diosdado no le convenía no negociar. A los hermanos Rodríguez no les convenía no negociar. Y porque claro, ¿cuál era la opción que tenían ellos? ¿Negociar o que se los llevaran? ¿O tener el mismo destino de Maduro? ¿O enfrentarse en una balacera entre el régimen? Y yo te digo algo, los militares venezolanos tampoco es que se van a poner a defender. A lo mejor los militares que tienen, que tienen intereses, ¿no? Con el régimen, que sacan dinero del régimen, que están dentro de esa estructura criminal. Pero te lo digo yo de primera mano, que hablé ese día con algunos militares venezolanos con base en Caracas, que estaban libres ese fin de semana y pregunté, ¿ya te llamaron? ¿Ya lo llamaron a tal? Oye, ¿a ti te llamaron? ¿Qué vas a hacer? Las personas a las que le pregunté, todas decían, ni que me llamen, ni que me amenacen, yo a Caracas no voy a defenderlo. Si en los próximos días van a seguir capturando y demás, que se los lleven. Nosotros no vamos a arriesgar nuestras vidas por esa gente. Por nosotros que se los lleven a todos. Nosotros no vamos a hacer nada. Pero ¿qué pasa? Tú eres un militar en Venezuela, te estoy hablando que eres un joven de diez y pocos años que comenzaste la academia de la aviación, de la naval, de lo que sea, en el año 2013, por ahí, te estoy hablando, y que hoy en día ya has pasado los años, tú no puedes sacarte un pasaporte porque te comienzan a vigilar. Dicen, ¿y esta es porque se está sacando un pasaporte? ¿Qué está haciendo? Si se saca el pasaporte, de paso ellos tienen pinchados los teléfonos. Tampoco es que tienen la libertad de decir, si se van o si piden la baja, les montan el ojo también. La baja no te la dan así nada más. Yo conozco mucha gente que del ejército, imagina, soldados rasos, tuvieron que irse de Venezuela así de un día para otro, sin documento ni nada, porque no les querían dar la baja. Y ya lo estaban empezando a sospechar de que porque ya si te quieres ir, entonces eres un traidor a la patria. Y claro, estos militares en qué situación se encuentran, muchos, y no es por defenderlo, porque yo no lo estoy defendiendo, cada uno es responsable de sus decisiones, y si tu decisión es mantenerte por miedo, o por miedo a lo que le pase a tu familia, o lo que sea, ya tú eres responsable de la vida que te toque llevar. Pero muchos de esta gente dijo, mira, que se los lleven. La primera semana estaban renuentes a subir a Caracas, ya después cuando vieron la situación, no les quedó más remedio que subir y reportarse, pero no les ha pasado nada. Tampoco tomaron represalias contra ellos, porque ¿qué van a hacer? Entonces, lo que yo creo es que al final ellos sabían que quién los va a defender, los colectivos, que cuando vean a un grupo especial de marines americanos, digan, mira, me voy, agarro una mochila, tal, me voy por trocha y me voy a Colombia porque yo no me voy a morir aquí, yo me llevo a mi mujer con mis 5 muchachos que tengo del barrio y tal, pues esos son criminales, todos esos colectivos son criminales, miembros de cárteles. ¿Y tú crees que realmente van a dar la vida por salvar a Diosdado, a Padrino y toda esa gente? No lo van a hacer. ¿Y cuál era el mejor? O sea, ponte tú en esa situación. Tú siendo Diosdado Cabello, ¿qué harías? Tratas de negociar lo que sea, independientemente de. Y desde hace más de un mes se viene diciendo que Diosdado no duerme en sus búnkers ni en sus casas. Diosdado va rotando de embajada en embajada, entre sus aliados, obviamente, porque no se atreve, tienen una paranoia gigante. De hecho, Padrino López no estaba en su casa la noche del ataque, porque una de las casas que recibió uno de los bombardeos fue la de Padrino López y no se encontraba en su casa. ¿Casualidad? No sé, yo he aprendido que en política poca casualidad existe. Claro. Eh, y Pero para mí ha sido, en qué situación se queda el régimen ahora? Vale, no está Maduro, sigue, digamos, los lugartenientes, sigue la gente, digamos, del núcleo duro, siguen controlando el ejército, pero ¿cuál se supone que es la deriva ahora? Porque hay gente que está hablando de, bueno, pero ahora poco a poco, democracia y tal.
Esta gente democracia. Democracia poco. Democracia, mira, a mí el Eso te tema iba de a democracia me decir. fastidia un Esta gente poco. democracia, a mí me parece que esta gente, la palabra No, no, democracia, a mí no la no, consume. y que te digo, a mí la democracia me fastidia bastante, porque ahorita yo no necesito democracia. Dime tú, con la sociedad que tenemos en Venezuela, descompuesta por 26 años de método de dominación del chavismo, de cambiar la mentalidad de las personas y que se conformen con una bolsa de comida. Esa gente no está apta para votar y muchos me van a funar por eso, pero una persona que no sabe la responsabilidad civil que tiene un ciudadano cuando ejerce el derecho al voto, no puede votar. Me vas a perdonar. Y yo en Venezuela, ¿qué democracia ni qué democracia? Se tiene que instalar directamente un gobierno de transición, un gobierno técnico, de técnicos, de venezolanos capacitados para hacerlo. Pero bueno, Claro, eso es muy utópico de mi parte. este tipo de gobierno va a salir del mismo régimen que ha estado No, no, hasta ahora. no. Ese es el problema. Es que aquí vamos con un tema. Venezuela y lo que está pasando ahora, ¿no? Ahora mismo está en Venezuela, dentro de Venezuela, la mujer Laura Dobu, que es la enviada, la jefa de la misión de Estados Unidos en Venezuela. ¿Qué están haciendo? Están intentando hacer unos cambios internos en la estructura, digamos, industrial del país, todo lo que es infraestructura, la industria alimentaria, la producción, ganadería, agricultura, combustibles, todo esto. He sabido que han tenido algunas reuniones con empresas que se dedican al sector productivo del país, porque Venezuela es un país que puede producir muchísimo y no necesita importar alimentos, pero el chavismo ha sido tan bueno para eso que hasta eso nos quitó. Entonces, lo que estaban intentando hacer, lo que yo tengo entendido por personas que están dentro y me comentan, porque también la realidad de Venezuela es otra, lo que tú ves en los medios es una cosa y lo que está pasando dentro de Venezuela es otra. Están como intentando comenzar a reestructurar todo eso. Se han visto algunos videos en internet y he hablado con algunas personas, sobre todo las que viven en esas zonas, más en la parte de la zona industrial, donde está el sector agroindustrial, y dicen que efectivamente se ven movimientos de maquinarias grandes, maquinarias pesadas, que se ve que están tratando de... que hay movimientos que no habían estos últimos años, que no se veían. Y a la gente eso, digamos, les da un poco de esperanza de una u otra forma porque dicen, al menos va a haber trabajo. Ya mira tú cómo va cambiando el chip, ¿no? Que, Pero eso que me estás diciendo es real. claro, eso me lo dicen gente dentro de Venezuela, no me lo estoy inventando. Lo que yo te estoy O sea, diciendo es lo que... realmente hay un cambio de manos del mismo régimen sin Maduro, No, no, no. El régimen no está haciendo nada porque sea bueno, o porque haya cambiado, o porque hayan decidido ser bueno. El régimen está cambiando o está haciendo lo que está, no está cambiando, está haciendo y tomando las decisiones que están haciendo porque tiene una presión política extranjera de una gran potencia. Porque también te digo, vaya mala fama le va a quedar a Donald Trump si solamente entró por 50 millones de barriles de petróleo, porque no tiene sentido. Si Venezuela, incluso si eres más inteligente, mira, si yo fuera pero Donald Trump, entonces yo te pregunto, Estados Unidos hace esto, el régimen, el núcleo duro, se queda, pero yo supuestamente, creo que, mira, el venezolano no va a supuestamente permitir. empieza a haber cierta apertura, pero a cambio de quedarse. ¿Tú crees que es A ver, eso? Estados Unidos pidió 50 millones de barriles de petróleo. Eso con la industria petrolera activa se hace en un mes, 2 meses, si no me equivoco. Los cálculos los sacó, yo lo vi los cálculos porque lo sacó un amigo y me lo comentó. Eso para Venezuela, hacer eso es nada. O sea, es como que en España te regalen el aceite de oliva, que te lo hacen así en Andalucía. ¿Qué pasa? Quieras o no, en Venezuela la gente está viendo otras cosas y están publicando cosas que yo pensé que no vería. Por ejemplo, la liberación de los presos políticos. Quieras o no, en 26 años nunca se había visto, Alex. Que no están liberando a todos los que queremos. Es verdad. Desde el día uno, yo en redes estoy súper pesada con el tema de los militares de la Operación Gedeón, de Paramacá, del capitán Juan Carlos Caguaripano, de los que estuvieron presos del año 2002, gente que lleva más de 20 años presos por el chavismo de manera injusta, y esos son los casos más duros, porque son los que más le duele al chavismo. Pero también te digo, muchos padres han regresado con sus hijos, muchos hijos han regresado con sus madres, muchos esposos han O sea que retornado con sus realmente madres. podríamos decir que sí está habiendo pequeños cambios ya, ¿no? Eso es un hecho, eso es un hecho, Alex. No los cambios que queremos.
que es que se acabe el chavismo. Esos cambios no los vamos a ver de hoy para mañana, obviamente. Pero hay cambios pequeños dentro de la sociedad que se aprecian y que yo puedo decir, mira, yo no sé si tú viste un vídeo famoso de un preso político que lo metieron preso porque estuvo de unas declaraciones en la campaña de María Corina, en una campaña del 2024, y él lo meten preso, y cuando él sale, él no reconocía a sus hijas, no las reconocía, yo no sé si tuviste ese video, pero imagínate el impacto de esa familia, o sea, imagínate lo duro, y han liberado a personas, han liberado a gente que de verdad merecía estar libre. En Venezuela, con decirte que en Venezuela metieron preso a un muchacho menor de edad porque les pareció a los esbirros del régimen que a lo mejor ese muchacho, por cómo se vestía, era de la oposición. Y como era de la oposición, como se vestía, había que meterlo preso. A ese nivel. En Venezuela la privacidad no existe para nada. A ti las autoridades te agarran el teléfono y eso pasó mucho después de lo de Maduro. En alcabalas, en controles del régimen, de la Guardia Nacional y todo eso, te revisaban el WhatsApp y te filtraban Trump, Estados Unidos, Maduro. Si tú habías enviado un mensaje a cualquier persona en apoyo a Estados Unidos, te metían preso. Entonces, ya eso no pasa. Ya eso, este último mes no ha pasado, milagrosamente. Y además de eso, está el tema de los presos políticos, que yo creo que es importante, independientemente que no sean todos y que no sean las personas los casos que yo más he seguido de cerca, por ejemplo, yo creo que es una satisfacción muy grande para la familia poder ver que liberan a ese privado de libertad que estuvo de manera injusta y en las condiciones en las que lo liberan. Porque una cosa es que te liberen, pero también las condiciones en las que te liberan. Y yo no sé si tú escuchaste el caso de Rocío San Miguel, que es una venezolana española que la metieron presa una periodista, nada más llegar a Venezuela. La metieron presa porque ella tenía una opinión dura contra el régimen. Y el gobierno de España dijo, mira, que ella es venezolana también. Bueno, no pasa nada, como es venezolana, que los problemas los arreglen entre los venezolanos. Ella estuvo en este grupo de personas que liberaron y ella no puede hablar de nada. Ella ¿Tú no puede crees hablar de tú absolutamente crees que nada. esas situaciones que se están dando ahora, que antes no se daban, y es importante, eh, implican de alguna manera que las personas que ahora mismo están en la cúpula, que sigue siendo el régimen chavista, van a dejar de estar o van a ablandar su postura a cambio de estar? No se van a ablandar porque ellos son criminales por naturaleza, Alex. Ellos no se van a ablandar para nada. Ellos van a seguir siendo quienes son y Sí, eso pero hay que hasta tenerlo los claro. criminales tienen concepto de me quedo en el poder mejor que no estar en el poder, porque en el día que no esté en el Claro, poder, a lo si eso es mejor una me forma de pegan una ablandarlo, pedrada en la sí. calle, ¿sabes? Claro, si eso es una forma de ablandarse, viéndolo de esa forma, si yo digo ablandar en el sentido de que, primero, vamos a ver, tú te puedes ablandar todo lo que quieras, pero ya tú cometiste crímenes, eres un criminal y tienes que pagar por esos crímenes. Eso es el principio. Y si a mí el día de mañana resulta que, ponte tú, hay elecciones en Venezuela el año que viene y gobierna María Corina, vamos a poner que es María Corina porque es la que ha tenido más apoyo en estos últimos tiempos, ¿no? El gobierno de María Corina. No lo hizo Estados Unidos porque a Estados Unidos no le corresponde hacer nada. O sea, en realidad Estados Unidos no tiene que hacerlo, lo está haciendo porque le interesa, pero no porque tiene que hacerlo. Pero los que tienen que hacerlo son las autoridades venezolanas. Si el día de mañana hay unas elecciones, el que gobierna es el que va a ir a tocarle la puerta y decirle, mira, tú tienes una cuenta pendiente y aunque el gobierno de Estados Unidos te haya utilizado para que llegase este momento, tú tienes que pagar ante la justicia. ¿Sabes lo que te digo? Es decir, yo no espero que Estados Unidos sea el que lo haga todo por Venezuela. No, porque no es justo, no es lo que corresponde tampoco, porque no tiene que hacerlo, y eso hay que dejarlo claro. Lo que pasa es que hay personas que creen que tienen que hacérselo todo y así no funciona la vida. Y yo considero que ninguna de esas personas que tuvieron un cargo público durante la gestión del chavismo, durante los 26 años del chavismo, pueda mantenerse en un cargo público. Y te estoy hablando de fiscales, de jueces, de funcionarios públicos en instituciones del Estado que sirvieron para la represión, de policías, de Estamos guardias hablando, nacionales, de militares. estamos hablando de un montón de gente, pero de un montón Mucha de gente. gente, mucha gente, Alex. Y por eso es que el chavismo por eso es tan complicada la situación de Venezuela, porque acabar con el chavismo no es acabar nada más con 10 cabezas. El chavismo es una estructura que está en todas las instituciones, fiscales, jueces, abogados, bufetes, empresas que son lavadoras de dinero, empresarios dentro y fuera de Venezuela. Perdón, Alex. Perdón, se había entrado una llamada. Gente dentro y fuera de Venezuela,
Eh, Hay un empresario, de hecho, que vive en España y tiene un castillo en Toledo que se llama El Alamín, se llama Alejandro Betancourt López. Él está en una lista de los sancionados en Estados Unidos y ha tenido, de hecho, lo metieron preso en Reino Unido, lo detuvieron por un tema de lavado de activos. Tiene un caso importante abierto porque es uno de los testaferros más grandes del régimen. De hecho, es uno de los que ha hecho el desfalco más grande de la nación. Entonces, esta gente está por todo el mundo. En España están así. En Madrid, así, así. Entonces, claro, no es nada más el chavismo, no nada más son esas cuatro cabezas, es una estructura súper grande, Alex. Y yo entiendo cuando la gente dice, no, porque Estados Unidos, porque tal. Para el venezolano lo que pasó ha sido el principio del quiebre. Sea más largo, sea menos largo, como vaya a ser, el hecho de la liberación de los presos políticos es algo que ha reconfortado a muchísimas familias. El hecho de que, bueno, que exista la posibilidad de la reestructuración de todo lo que es la industria agroalimentaria, la producción en general del país, de todo, que haya nuevas fuentes de empleo, ya eso al venezolano le da fuerza. Y le da fuerza no para hacerse una esperanza, le da fuerza si es que el día de mañana llega a ocurrir algo que no va bien, para reventar el país. Y no reventarlo de manera negativa en cuanto a nosotros con nuestro amor hacia el país, sino reventar a los políticos y volver a hacer lo que siempre han hecho, porque aunque hayan matado a los venezolanos en las calles, aunque siempre hayan sometido a los venezolanos de maneras brutales, el venezolano dice, ah, bueno, no pasa nada, vuelvo a salir y me vuelvo a arriesgar. En 2014 mataron a un chico, ahora no me viene el nombre, Basil da Costa. Y él dejó un mensaje en Facebook, en aquel momento se usaba mucho Facebook, y dijo, mamá, si no vuelvo, morí por Venezuela. Algo así decía, no recuerdo exactamente, te estoy parafraseando, ¿no? Pero ese es el concepto que tiene el venezolano. Es decir, no importa que posiblemente yo voy a morir en lo que voy a hacer y a lo mejor me pasa algo, pero yo voy a salir. ¿Tú crees que toda esa gente que salió y que metieron presa en 2024 no sabía que eso podía pasar? Obviamente que lo sabían y se arriesgaron. ¿Y sabes también quién lo sabía? Los políticos. Y los arriesgaron y los dejaron tirados. Porque además los políticos venezolanos no estaban al tanto de esta operación. ¿Por qué? Porque ya la primera vez dañaron todo lo que podía haber sido posible para Venezuela. Y esto dicho incluso por Estados Unidos, porque el mismo Donald Trump lo dijo, no, esto no lo habíamos comunicado porque no nos podemos fiar de la oposición venezolana. Eso lo dijo en las primeras declaraciones que hizo, fue eso. Y con razón, y se lo agradezco que no se haya fiado de ninguno de esos, porque si no, esto nunca hubiese ocurrido. Para terminar, Adais, porque habíamos quedado más o menos en una hora aproximadamente y demás, aunque espero que vuelvas al canal, porque se nos han quedado temas en el tintero. Sí que Sí, para sí. terminar me gustaría preguntarte, estando las cosas como están ahora, en tu opinión, ¿qué futuro ves a corto, medio plazo en Venezuela? Una pregunta Real, complicada real porque en base a lo que tú sabes y sin utopías, es decir, realmente, ¿qué futuro ves tú en el corto medio plazo? a corto plazo una situación muy difícil, muy complicada. El venezolano lo va a tener muy difícil porque los cambios, si tienen que venir los cambios que van a venir, va a ser muy duro en cuanto a economía. Sobre todo porque en Venezuela hubo un fenómeno muy raro que los, en Venezuela la moneda es una locura. O sea, el dólar cuesta lo que le da la gana a la gente de ahí dentro. Pero cuando hubo la captura de Maduro, el dólar cayó, algo que nunca había pasado en los últimos 26 años. Cayó, pero cayó de una manera que la gente, la cabeza le estaba explotando, porque no se lo podía creer. Luego pasaron varias cosas, como en Venezuela no hay una moneda, hay como 4 o 5 cambios. Entonces tú tienes que ir cambiando de dólares al dólar paralelo, al dólar nacional, al BCB, al no sé qué. Son muchos cambios que tienes que hacer y en el camino vas ganando o perdiendo dinero. Y últimamente la situación se ha puesto complicada porque los precios tuvieron que bajar, pero también han subido. Entonces están como en eso de que sube, baja, hay un descontrol, está la incertidumbre en el mercado que no se sabe qué va a pasar. Siempre Lo la ha que está habido. perjudicando a la gente más humilde, supongo, No, lógicamente. siempre ha pasado, porque en Venezuela la inflación se la comía todos los días, como te digo, o sea, en Venezuela la jubilación de mis papás, la pensión, es $1.20. Bueno, era $1.20 en septiembre. Y un kilo de carne te costaba $16.
Qué locura. Saca tú por ahí la situación. Entonces, claro, ahora hay como cambios, hay variaciones, pero en esas variaciones hay golpes duros. Hay golpes duros para el venezolano y obviamente va a ser difícil, va a ser muy difícil. Y yo lo que creo que en estos meses venideros no va a haber un respiro, por decirlo de alguna forma, un respiro económico o un respiro que tú digas, uff, ya estamos saliendo de la mega crisis. Ayer lo hablaba con familiares y se los dije de manera consciente, les dije, mira, es verdad que, porque ellos me dicen, sí estamos viendo que están pasando cosas dentro del país, pero la situación económica no cambia. Y yo le dije, no va a cambiar tampoco. No va a cambiar porque para cambiar la situación de Venezuela tienes que inyectar mucho dinero en el país. Tiene que ir mucha empresa, tiene que haber mucha inversión, fuentes de empleo, que la gente pueda salir y producir. Y en Venezuela eso hoy no existe. Entonces, como hoy no existe, hay que hacerlo todo prácticamente desde cero, relativamente desde cero, porque quedaron las infraestructuras que el chavismo, digamos, arruinó de alguna u otra forma o dejó de utilizar, pero están ahí y que con unos arreglos se pueden poner a producir para comenzar. Y yo creo, Alex, que ahora va a seguir siendo duro. Para el venezolano va a seguir siendo duro. En cuanto a trabajo, a economía, al día a día, va a ser igual de duro que hace 2 meses. Y a un plazo, digamos, medio. A un plazo medio no te puedo decir qué va a pasar porque va a depender de las decisiones que se tomen. Va a depender de que si entran o no entran los inversionistas americanos, va a depender si se reactiva o no la industria petrolera. La industria petrolera en Venezuela da mucho empleo, muchas fuentes de empleo. Y si dependerá de las próximas decisiones, de lo que pasa en el país, dependerá si se reactiva toda la industria agroalimentaria y productiva del país, porque eso también da mucho empleo en el campo. Y también a los pequeños productores les viene muy bien que se reactive todo eso, porque en Venezuela el venezolano es emprendedor de naturaleza y hay muchos pequeños productores en el campo. Y eso también va a beneficiar, pero como te digo, va a depender de las decisiones que se tomen, Alex. Yo ahorita no puedo hacer una aproximación porque sería irresponsable de mi parte, porque realmente yo no sé qué decisiones van a venir. Una pregunta, ¿ahí o se está hablando en en algún foro o incluso dentro del propio país, se está hablando de el regreso de tantos millones de venezolanos que se han ido fuera del país? ¿Eso es una posibilidad real ahora? Sí, tanto que muchos venezolanos están comprándose casas ya en Venezuela. Y lo sé porque el mercado se disparó. Los precios de las casas se dispararon de una manera brutal. Y lo sé por esa noticia. También porque he escuchado a muchos amigos. A mí me gusta mucho hablar con la gente, ¿sabes? Más allá de las noticias y lo que sale, me gusta mucho como que me cuenten las experiencias de sus amigos, de sus familiares. Y sí tengo amigos que tienen, sobre todo familiares en Estados Unidos, más que nada, los que están en Estados Unidos, precisamente son los que más están tratando de comprarse casas en Venezuela para regresar, para volver. Es verdad también que los venezolanos que están en Sudamérica, y te hablo con toda autoridad porque he hablado con amigos que están allí, no ven el día en que aquello tenga una mínima alza, que se vea que hay trabajo, que ellos puedan saber que llegan a Venezuela y van a conseguir un trabajo porque se regresan. Porque es duro ser exiliado. Nosotros ninguno quisimos salir. Hay gente que decide, bueno, yo me quiero ir a vivir a tal país porque quiero, pero puedes regresar a tu país cuando quieras. Los venezolanos no tuvimos esa decisión. Nos vimos obligados a salir y ya, porque no teníamos para comer. Mira, Alex, cuando yo salí a Venezuela, yo salí en estado de desnutrición. Yo salí por supervivencia pura y dura, no por otra cosa. Porque era eso o ver si aguantaba la época de la crisis dura, que mucha gente la aguantó. Pero tuve, y gracias a Dios tuve la oportunidad de salir, pero no tengo la oportunidad de volver con el régimen. No puedo regresar a Venezuela. Pero sí es verdad que los venezolanos están, sobre todo venezolanos que están en Perú, Ecuador, Chile, mucho, en las redes se ve mucho que dicen, no veo la hora de poder volver, no veo la hora de poder ver la oportunidad de regresar a Venezuela y que no importa que no sea el país top del mundo, pero aunque sea yo tenga la mínima posibilidad de tener una estabilidad y yo voy a trabajar en Venezuela y me voy a estar con mi familia cerca y mis hijos van a ver a su abuela y voy a crecer con mi familia. El venezolano no quiere regresar a Venezuela, naturalmente, nos sacaron. Bastaría realmente que, sin ser el ideal,
realmente hubiera unas condiciones mínimas, ya sería, comparativamente a lo que ha sufrido el pueblo venezolano, ya sería un avance importante. Muy importante. Nada más con que hayan oportunidades de empleo, Alex, que eso no lo hemos tenido desde hace años, eso ya es una oportunidad inigualable y muchos venezolanos no la van a apreciar. ¿Sabes por qué? Porque el venezolano, que ha sido una sociedad donde los papás, no, o sea, los de mi generación, los papás de mi generación y un poquito antes, eran muy estrictos con los estudios, con el deber ser, que te tienes que formar, que tienes que ser profesional, que te tienes que dedicar a algo, que tienes tal, que tienes que ser alguien en la vida, que uno no puede ser vago. Casi todos los venezolanos que salieron en las primeras olas, porque ya las últimas, de verdad que no son las personas, digamos, más cultas, pero mucho médico venezolano está trabajando de repartidor. Yo vi un video de un maestro que llevaba toda su vida dando clases y que se lo consiguió una alumna en Perú, en una calle, vendiendo cosas en la calle porque no tenía trabajo. Ingenieros, trabajando de camareros porque no tienen otra opción. Abogados, trabajando de lo que sea en un puesto de comida, cuidando niños, lo que sea. Y no es que te denigre, porque el trabajo, sea cual sea, dignifica, un trabajo honrado dignifica. Pero Venezuela sacó puros profesionales a hacer trabajos en cualquier sector por la necesidad. Y claro, esa gente que el día de mañana quiere contribuir al crecimiento de su país. Y lo han dicho, yo conozco un médico, un pediatra excelente, que él estuvo en Perú un tiempo y la pasó muy mal. Después se fue a España porque él viajó mucho en su buena época, ya es un señor, ya es una persona adulta. Él viajó, conoció muchos países y al final dice, mira, yo estuve en varios países, yo decido irme a España porque él tenía la posibilidad de irse a España, eh, pero claro, para certificar el título tenían que pasar por lo menos unos 2 años. Y en esos 2 años el señor trabajaba de cualquier cosa. Y claro, cuando a ti te dicen, mira, que vas a poder trabajar en el hospital X de Venezuela, en el JM de los Ríos, y vas a poder atender a los niños ahí en Venezuela, y te van a dar un salario digno para que vivas, ese médico venezolano no se lo va a pensar 2 veces y va a regresar. Ese ingeniero en petróleo que se graduó y que no pudo ejercer en Venezuela porque llegó la crisis, en lo que le digan, mira que PDVSA abrió puestos de trabajo, ¿te quieres volver? Te vamos a pagar tanto, ese ingeniero se va a regresar. Y no pasa nada con que haya delincuencia y todo lo demás, porque ¿sabes qué pasa? En toda Sudamérica hay mucha delincuencia. Y la delincuencia que vivías en Venezuela ya la están viviendo otra vez en países como Perú, Chile, menos, Argentina menos, Colombia. Entonces es como que tampoco es un factor determinante. Realmente lo determinante para los venezolanos es poder trabajar, poder tener una casa, poder comer y estar tranquilos con sus hijos, con su familia y con A lo que eso. debería aspirar cualquier persona, si es que realmente lo que es increíble es lo que pasa en el mundo, en muchos lugares. Al final, conflictos, penurias, y cuando al final lo que la gente quiere es salir adelante, sacar a su familia adelante, ir tranquilos y... En fin, Adai, muchas gracias por haber estado compartido este rato aquí en el podcast y se nos han quedado temas en el tintero, pero creo, te lo voy a pedir, que vuelvas al Claro que podcast sí. a continuar, porque efectivamente se han quedado cosas que pretendía hablar, pero creo que merecía el tema Venezuela un amplio tratamiento como le hemos dado, pero creo que se han quedado cosas en el tintero. Muchas gracias por haber venido y espero que vuelvas. Claro que sí, Alex, claro que sí. Además me gusta porque como tenemos algunas diferencias de opiniones, es más divertida la conversación. Muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias sobre todo por el tema de Venezuela, darme espacio para hablar de mi país, que considero que ha sido olvidado por muchísimo tiempo. Y pues Yo nada, soy de las Islas Canarias. Y nosotros con Venezuela tenemos un hermanamiento especial. Para mí, todos los hispanoamericanos, pues los venezolanos y los cubanos son casi hermanos, casi sí. hermanos. Fui a Tenerife una vez, Y cualquier canario eso lo tiene muy interiorizado, sí, ¿vale? fui a Tenerife una vez y me sentí en casa. Venga, Dai, un saludo. Venga, adiós, Alex.